Bueno, ahora sí vamos a empezar esta clase número 8, que es la última, como dije. Pues se termina, al menos este ciclo, que lo que ha pretendido es generar una visión introductoria muy básica de las lenguas indígenas de Costa Rica, las que existieron, las que existen. Nos quedan cosas ahí en el tintero, particularmente hablar un poco. Hoy vamos a hablar de una de esas que nos quedan, del buglere y del misquito, lenguas con muy pocos hablantes en Costa Rica que por migraciones, hablamos de cientos de hablantes, lenguas que tienen algunas centenas de personas y que se deben a fenómenos de migración que aunque hoy vamos a tocar el tema de la migración también, pero que se nos queda ahí en el tintero, desgraciadamente. Pero bueno, ojalá haya una segunda parte, ¿verdad? Y ya con esta base y con algunas lecturas, a partir de esto uno podría ya pensar en un curso de otra naturaleza, ¿verdad? Ya más desde la lingüística más dura, tal vez, no sé si me permiten la expresión, ¿verdad? Pero esperemos que estas 8 clases que han intentado ser una introducción muy somera a lo que serían las lenguas indígenas del país les hayan servido de algo. La clase de hoy se llama El Nove, lo escribí así, yo sé que algunos se van a enojar muchísimo, porque los Nove se enojan por todo, ¿verdad? Pero ahorita explico por qué una lengua indígena transfronteriza en resistencia. Aquí hay que explicar ese concepto de transfronterizo y qué significa en resistencia, y también lo voy a explicar ahora, ¿verdad? Pero bueno, un poco en sintonía con la clase número 7 que hablamos del Cabecar, hoy toca hablar del Nove, que es una lengua como el Cabecar fuerte. Vamos a ver que es una cultura fuerte y que esto se debe a que son muchos, ¿verdad? Ahora vamos a ver este asunto de los números, como siempre. Los números hay que agarrarlos con mucho cuidado, pero se debe a que son muchos. Bueno, yo obviamente voy a empezar con lo más obvio, porque, sí, o sea, y esto va a tomar un rato y rotundamente, pero yo creo que hay que explicarlo. Aunque tome un rato aquí, hay que hablar. Y es el problema del nombre, que yo me imagino mucha gente va a querer, que es Nabe, bueno, es Nabe, Nabe, Nebe, Guaymi, ¿verdad? O sea, cómo se pronuncian esas. En realidad, o sea, es lo que llama, esa vocal es una O abierta, es Nabe, Nabe, Nabe. A mí me sale muy mal. Nabe. Eh, y la GN, aunque es GN, en realidad es un solo sonido, ¿verdad? Es lo que llamamos una nasal velar, que existe en el español de Costa Rica. Nosotros lo usamos mucho cuando está al final, por ejemplo, en pan, pan. Esa N final de pan en Costa Rica es una, es una nasal velar. Y usted dice, profe, ¿qué es eso? Bueno, si usted quiere conocer la diferencia, es muy fácil. Yo le voy a explicar la diferencia. Hay dos palabras en español, diga, en agua la prenda de vestir. Esa es la N común y corriente que llamamos alveolar, ¿verdad? En agua. Y usted dice, en agua, colocado en un bote de agua, por así decirlo. Esa es la N velar, ¿la ve? En agua. Primero diga en agua y luego digo en agua. Y ahí está la diferencia entre las dos N, clarísima en el español de Costa Rica. Esta GN no es, eso es un dígrafo que representa una N velar. Entonces es na, ñe, ñi, no, no. Que en maleco existe y se escribe con NH. En maleco se escribe con NH. Creo que habíamos hablado cuando vimos el maleco. Pero aquí se escribe con GN, porque es otra tradición de escritura. En ave.
Bueno, pues normalmente los otros asuntos que se les conoce como guaimíes, ¿verdad? Y ellos muchos, hay que decir, cuando digo muchos, no todos, algunos, quién sabe cuántos se enojan y se molestan y pegan cuatro gritos. Si uno los llama guaimíes. Digo algunos porque nos vamos a dar cuenta que eh, ellos no son poquitos, no son, ¿cómo es que se llama? No son tres viejos, sino que es un montón de gente y entonces esto provoca, digamos, que haya mucha también divergencia en pensamiento y en muchas otras cosas, ¿verdad? Vamos a empezar primero con Guaimí. Hay que decir que Guaimí es un término muy antiguo, muy antiguo que está registrado por primera vez en el año 1563 con Vázquez de Coronado. Todos ustedes conocen las clases de social. Voy a aquí a dar otra clase, pero creo que ya hemos hablado. Juan Vázquez de Coronado es el conquistador de Costa Rica, ¿verdad? Fundador de la ciudad de Cartago, donde estoy, por cierto, que ahorita estoy aquí en la muy noble isla de Ciudad de Cartago. Y bueno, Vázquez va conquistando muchos pueblos o logrando adhesiones, por así decirlo, y él va mandando cartas al rey, porque bueno, a él le interesaba mucho que el rey se enterara de todas estas cosas y que luego lo retribuyera. Y entonces en una de esas muchas cartas dice que llegó al Valle de Guaymi y que se topó ahí con el cacique y el cacique le rindió pues tributo y no sé qué, no sé. Entonces en una de las cartas de Vázquez de Coronado, donde él está reportando a España sus gestiones para que los indígenas se dobleguen, menciona por primera vez la palabra, ¿verdad? Esto es importante porque no es una palabra que nosotros nos inventamos. O sea, eso es importante porque es que no es una palabra inventada ahorita, ayer o pasado, no, es una palabra eh, que tiene, pues miren ustedes, es decir, más de 400 años y que a lo largo del tiempo se usó. Lo que pasa, digamos, es que el problema, digamos, es que en algún momento de la colonia, con los frailes, en realidad son dos pueblos, ellos son dos pueblos, los Nove, y ahora vamos a hablar de los Buglé, que como los Bribris y Cabécares viven muy estrechos, viven muy cercanos, son pueblos hermanos, por así decirlo, y por eso incluso se casan entre ellos, ¿verdad? Entonces, en algún momento en la colonia, la palabra Guaymí se usó para ellos dos. Había una confusión porque se pensaba que, aunque eran dos pueblos, como vivían juntos y se parecen tanto porque comparten rasgos culturales, no así la lengua de los Novi, de los Buglés, es sumamente diferente una de la otra. Este, Pensaban que eran los mismos, o sea, ¿verdad? Imagínense usted, garrafal error. Entonces, por eso se hablaba de Guaymí norteño y el Guaymí sabanero. El Guaymí norteño, en la época de la colonia, digamos, era lo que hoy llamamos los legítimos guaymíes que llamamos hoy, los noves. Y los Guaymí sabaneros, ¿verdad? Son los buglé, que también después se les va a dar otro nombre que es Bogotá. Entonces, hay un problema aquí de nombres espantoso. Yo entiendo eso, ¿verdad? Es algo como que jodido. Bueno, y usted me dice, pues, ¿de dónde viene la palabra Guaymí? Bueno, proviene de este idioma que estoy hablando, que es como ellos los llaman, proviene del buglere, que también se le llamó Bogotá. Entonces, en realidad deberíamos decir el idioma, buglé, más bien, voy a poner ahí buglé, ahora sí ya quedó corregido. Buglé, ¿verdad? Porque, el problema que tiene esto es que buglé, si le agrego el ere, se vuelve como pleonástico. Pero aquí está, ahora sí. La palabra guaymipo viene del idioma buglé, o que también se le llama Bogotá, o como dije ahora,
siglos se les llamaba Guaymi sabanero. Y ellos a veces se llaman sabaneros, así mismo también, ¿verdad? Pero es otra lengua, es otra gente que vive a la par. Ahora vamos a ver el mapa. Resulta que en Buglere a los nobes se les llama Huaymi, Huaymi, ¿ves? Huaymi. Ellos, los buglé, los llaman así a ellos, ¿verdad? A los nobes. Entonces la palabra Huaymi viene del buglé, de Huaymi, ¿verdad? Que es persona de la etnia nobe o persona Huaymi, ¿verdad? Eso significa. Y esa palabra, aunque ustedes no lo crean, es la misma palabra nobe. Nobe es la misma palabra. Usted me va a decir, profe, pero ¿cómo es ese asunto? O sea, que Guaymi Nobe es lo mismo. Sí, Guaymi Nobe es lo mismo, tienen el mismo origen, es la misma etimología, por así decirlo. Es muy complejo, digamos, es decir, yo no me voy a poner aquí, a, ahí yo no me voy a poner aquí, ¿cómo es que se llama? Aquí hay otro error que es NG. No me voy a poner aquí a discutir lingüísticamente porque digamos, pero por ejemplo, vean ustedes la NG es igual, es la nasal velar que dije ahora. Hay un diptongo ahí, pero ese diptongo del buglé se corresponde claramente con la vocal del nobe. Esa A con 2 puntos, que en realidad es una O, ¿verdad? Es una O abierta, se corresponde, digamos, con ese diptongo. Y ese mi que se corresponde con el B que está ahí. Lo que pasa es que claramente, digamos, había en el bugle, se adhirió una cosa que se llama el formativo nasal. Yo me pondré aquí a explicarles qué diablo es el formativo nasal, pero hay como 5 personas que entienden esto en todo el planeta. Y es ya una cosa de lingüística avanzada, ¿verdad? Pero en realidad no es difícil de entender el problema del formativo nasal en las lenguas chipchas. Básicamente lo que hay que saber es que a veces se nasaliza o no ciertas palabras. Y en este caso, muy probablemente lo que vemos es que en Google había la presencia del formativo nasal que no está en el otro idioma. De esta manera, la palabra uami, uami es la misma, es la misma palabra, o sea, es prácticamente etimológicamente hablando es lo mismo. Entonces, vean ustedes qué curioso. O sea, termina todo esto siendo una gran, ¿qué podríamos decir? No sé, una cosa, porque Guaymí en realidad, Ignabe, es lo mismo, es la misma palabra, tienen la misma etimología, el mismo origen. La palabra proviene de, Guaymi proviene de Ignabe a través del Bocota o del Bugue, ¿verdad? A través de Guami. Pero en realidad, o sea es una discusión un poco, que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Sencillamente fue como lo oyeron los españoles, como lo oyó Vázquez de Coronado, y lo escribió así, y así se quedó en aquella época. Tiene que ver con eso. Luego está, bueno, la palabra nove, perdón, yo no pronuncio muy bien en esa nove, significa gente, ¿verdad? Gente. Eso. Y yo creo que ya hemos hablado mucho de esto en otros momentos. En realidad, los pueblos indígenas no tienen o sea, no tienen una palabra para definir, no sé, a sí mismos, digamos, esa cuestión de crear una especie de nacionalidad, si se me permite el término, eso rotundamente, primero eso tiene que ver con una modernidad y eso es europeo, en fin, y tiene otra, eso no significa que no reconocieran a otras etnias, pero ya lo hemos visto claramente, ¿verdad? Maleku, Leku es gente y Maes, Maleku
significa nuestra gente, ¿verdad? Entonces, igual los cabécares, así mismo, se llaman Ditse, Ditse, que significa igual persona indígena. Y nave, pues esencialmente es eso, gente, persona indígena. No existe una autodenominación como, como que yo me llamo a mí mismo de una determinada manera para diferenciarme del resto de personas. Y eso es algo que digamos que habría que ver y analizar más con más detalle y las consecuencias antropológicas que esto tiene. Y bueno, y luego está el ERE, que era lo que yo explicaba ahora con Bugle y Buglere y Nave, Navere. Entonces, Navere es la lengua de la lengua de la gente, es decir, la lengua de los noves, ¿verdad? Seguro el resto de las personas no son gente. Pero sí, ese ere que se agrega ahí, ese ere es para hablar de la lengua, ¿verdad? Como en Malecu, ya habíamos dicho que Malecu Jaica, Jaica lengua, la lengua de nuestra gente, Malecu Jaica. Aquí sería Nabere, Nabere, que sería la lengua de la gente, o sea, la lengua de Nove. Ese ere significa lengua. Entonces, por eso es que a veces se me confunde, es difícil porque, eh, digamos, no hay que estar diciendo la lengua. Si usted dice la lengua Navere, está haciendo como un pleonasmo porque ya el ere incluye lengua. ¿Ve? Entonces hay que decir la lengua Nove o el Novere, o como se diga, que ya nos estamos enredando aquí. Es difícil, ¿verdad? No es fácil pronunciar esas vocales, ¿verdad? Durante mucho tiempo esta gente además se les conoció con otro nombre. Se les llamó moves y al idioma se le llamó movere, que por supuesto deriva de esta misma. Era una españolización típica del siglo XIX, quizás antes, donde en lugar de llamarlos nove, se les decía moves. Moves en español, no sé por qué con V, y movere al idioma. Y ahí hay muchos todavía obras del siglo XIX, entrado el siglo XX, donde se habla del movere como lengua. Pero después eso dejó de usarse. Hoy día casi nadie usa eso y la gente no está en desuso, digamos, pero hay obras en las cuales, entonces, cuando uno busca en bibliotecas, en archivos, es importante tener esto presente. ¿Por qué? Porque hay que buscar por todos los nombres posibles, a ver si no se ha traspapelado algo. Y hoy día muchos han desarrollado una aversión eh, por esta denominación de Guaymí y se enojan mucho, ¿verdad? Son gente jodida, ¿verdad? Y porque piensan que es un insulto, cuando es la misma palabra. Ya expliqué, creo que ya me expliqué que la palabra Guaymí proviene de ñove, es la misma, nada más que es una evolución fonética a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y bueno, o con sus deformaciones. En realidad no es despectivo, o sea, yo sí quisiera recalcar que esta no es una forma despectiva, como se ha dicho, pero sí es cierto que los noves han sido muy, hay algunos, porque como ya dije, vamos a ver ahora que son 150,000 personas, o sea, entonces, es estúpido venir a decir que 150,000 personas todas piensan igual, ¿verdad? Eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Es decir, primero, seguro ya fueron y hablaron con las 150,000 personas. Alguna gente que se mueve mucho, ¿verdad? Y sobre todo ciertos círculos intelectuales costarricenses que yo no sé, les ha dado como esto, ¿verdad? Lo han visto, digamos, que es la idea de que Guaymí es un término feo, pero en realidad no tiene nada de mal. Ahora, si no quieren llamarse así, perfecto, porque cada quien tiene derecho a llamarse de la manera que creo yo mejor le convenga. Sí, aquí hay que hacer, es que sí hay que hacer esta diferencia, porque es que en México, pero en México las lenguas tenían dos nombres. Solía suceder que las lenguas tenían dos nombres. Un nombre era en náhuatl y el otro era el nombre en la lengua de ellos. ¿Qué sé yo? El MEPA, lo que llamamos MEPA, era tlapaneco.
o el purépecha, tarasco. Y así sucesivamente. Muchos de estos nombres, como digo, provenían del náhuatl y sí eran despectivos, porque el náhuatl era la lengua del imperio azteca. Y los aztecas, que ustedes dirán qué bonita gente, sí, era muy bonita gente, pero eran un imperio, por eso fue que le fue tan fácil al compadre conquistarlo y tenían gente, tenían denominaciones para muchos pueblos de México que eran despectivas. Esos nombres que derivaban del náhuatl derivaban en última instancia del imperio azteca y esos nombres sí eran absoluto y completamente negativos, peyorativos, insultos en algunos casos, ¿verdad? Y bueno, pero en este no es el caso, digamos. Es que, como ven, es una discusión muy compleja que se me va a ir a mí todo el día, entonces en esto, entonces no, no quiero que se me vaya la clase en esto. Pero me parece que sí es una parte porque es una cuestión compleja, además, el asunto del no. Bueno, entonces usted me dice, profe, ¿qué hacemos entonces con esta vaina? Mi propuesta, que también, bueno, y a esto se une el otro problema. Este problema, vean que el asunto es complejo. Y usted me dice, ¿es A con 2 puntos o es O con 2 puntos? Otro problema, ¿verdad? Entonces, resulta, sucede, acontece que esto tiene que ver con los alfabetos. Digamos que hay tradiciones escritas diferentes, ¿verdad? Entonces, hubo unos usos alfabéticos en una época en Panamá, varios, tras de eso hubo varios. Hubo otros usos alfabéticos en Costa Rica. Yo ya he hablado claramente de este asunto del problema de la escritura. Las lenguas indígenas son lenguas orales, y no se han escrito sino hasta hace muy poco tiempo. Es decir, muchas lo que tienen son 20 años ¿cómo es que se llama? De escribirse, ¿verdad? Decir, y usted dirá, bueno, es que eso no es nada. Al español, el español le tomó como 200, 300 años, yo no sé, como 300 años, ahorita no tengo la fecha, por ahí los hispanistas que me ayuden, pero el español no fue que logró la consistencia ortográfica en 5 años, o sea, el español le tomó, ¿verdad? Siglos lograr consistencia ortográfica. Bueno, pues esta lengua tiene 20 años. Entonces, ¿cómo pretenden que las lenguas se acomoden en tan poco tiempo en procesos que de verdad toman siglos? Lo que pasa que también es que en este caso no tenemos, digamos, no tenemos siglos. Necesitamos que la lengua pues se normalice ortográficamente pronto porque, digamos, es capaz que a lo mejor no sobrevive 200 años. Pero hay que entender eso, ¿verdad? Entonces, digamos, la cosa es que esa A con 2 puntos es una O abierta. Entonces, a pesar de que es A con 2 puntos, es una O abierta. Y mucha gente entonces le escribe como O con 2 puntos. Entonces, una A. Mientras que la otra, la O con 2 puntos, ¿verdad? Es una E, ¿verdad? Y entre una y otra, y eso que hay variaciones dialectales, porque entre esas vocales específicamente varían entre las variedades de la lengua, que vamos a ver se extiende por un terreno enorme. Entonces, hay muchas calidades, digamos, de esas vocales, por así decirlo, y varían dialectalmente. Y la otra, entonces hay una diferencia entre una A y una A. Entonces, y a mí no me sale muy bien porque yo no soy hablante natural, ¿verdad? Tienden a confundirse y en algún momento, pues, se ha escrito con la O con diéresis, ¿verdad? La cosa es que, en realidad, digamos, si seguimos la regla ortográfica oficial, entre comillas, de Costa Rica, sería A con 2 puntos. O sea, y usted me dice, ¿qué diablos es oficial? Bueno, en Costa Rica los alfabetos de las lenguas indígenas los oficializó el Ministerio de Educación. Le correspondió al Ministerio de Educación en la década de los 80, ¿verdad? Por ahí el 86, 87. Hubo un decreto del Ministerio de Educación y oficializó los sistemas de escritura. Mientras que en Panamá es distinto. En Panamá
la ortografía está fijada por ley. O sea, calcule usted, hay una ley del año 1997 en República de Panamá que oficializa unos determinados sistemas de escritura para que ustedes vean esta complejidad de tener que lidiar, y ya vamos viendo, ahora vamos a hablar de lo transfronterizo, tener que lidiar con dos países, dos repúblicas diferentes, dos leyes diferentes. Entonces, digamos que lo que debería hacer es escribirlo con A con 2 puntos, pero que mucha gente también lo escribe con O con 2 puntos. Y entonces genera todavía más caos, ¿verdad? Mi sugerencia es, yo creo que hay que llamarlos noves, ¿verdad? Es decir, ¿por qué? Porque hay que españolizar el término. Como yo dije ahora, si no quieren que se llamen guaymies porque consideran que esa palabra no es la correcta, perfecto. Entonces deberíamos usar, pero el equivalente españolizado. ¿Por qué? Porque es evidentísimo que jamás, de los jamases, nosotros vamos a aprender a decir ñove. ñove. Eso, no, ñove. O ñove. Por Dios, no vamos a aprender eso, ni va a pretender que medio, ¿cómo es que se llama? Toda la gente que habla español pronuncia así, con la nasal velar con la vocal esa, la O abierta. Además, el español tiene, nosotros tenemos desde hace tiempo una política de ir españolizando, ¿verdad? De ir españolizando y la ortografía y regularizando. No sé si cada cierto tiempo vamos, incluso con palabras en inglés, ¿verdad? Entonces, la idea pues ahora es pick up, en lugar de escribir pick up, pues escribimos P-I-C-A-P, ¿verdad? Pick up, recomienda la academia últimamente. Españolizar el término, ¿verdad? Es decir, porque tomo no se pronuncia igual que en español, igual que bistec, ¿verdad? Bistec se escribe, se españolizó, se escribe con nuestro alfabeto. Y eso pues lo que hacemos es exactamente eso, pues tratar de adaptarnos a nuestros usos ortográficos, porque nuestra manera, nuestra lengua, es que hay que entender que una cosa es nuestra lengua y otra cosa es la lengua de ellos. O sea, también yo creo que en eso había una discusión, vuelvo al punto, un poco incomprendida. O sea, una cosa es cómo nosotros llamamos en nuestra lengua a otros y otros como ellos nos llaman a nosotros, ¿verdad? Es decir, y así sucesivamente. No sé si me explico o no me explico. Es algo normal de una lengua a otra, qué sé yo, Francia, en árabe, por ejemplo, no existe fra, fre, fri, fro, fro, fr, esa cosa no existe en árabe. Es imposible decir eso en árabe. Entonces, en árabe, los árabes a Francia dicen faransi, faransi. Meten una I. ¿Por qué? Porque no pueden decir fra, porque no existe, por el amor de Dios. Y lo mismo ocurre en español, o sea, es algo que ocurre, nosotros decimos inglés, no English, o sea, es inglés en español. Ellos en su propia lengua llaman a su idioma English. Nosotros lo llamamos inglés. Ve que es españolizado. Lo mismo sucede con, y a veces cambia montones, como es el caso de alemán. Los alemanes así mismo no se llaman alemanes, o sea, se llaman Deutsch, Deutsch, ¿verdad? Y el país no se llama Alemania, el país se llama Deutschland. Imagínense ustedes. Entonces, y nosotros lo llamamos alemán y Alemania, llamamos al país, y aquí nadie se cuadra, pues, a llorar por eso. Y lo mismo pasa con japonés. O sea, el japonés, en realidad, la lengua japonesa, ellos no se llaman a sí mismos, se llaman Nihongo, Nihongo. Pero nosotros lo llamamos japonés. A veces el término nuestro no coincide con el de ellos, otras veces es una españolización, etcétera, etcétera. Yo, insisto, creo que no voy a hablar más porque realmente este es un problemón y el asunto es que podría de ahí terminar aquí solo hablando de esa cosa. Yo sí digo, hay que españolizar el término,
respetando que el español es lengua también, porque volvemos, o sea, usted a veces dicen que yo también soy persona, es decir, a veces a los investigadores, a los lingüistas, etcétera, etcétera, a veces a la gente se le olvida que uno también es persona y que el español, que es mi lengua materna y que la quiero y la amo mucho, también es lengua y también merece respeto, ¿verdad? Es decir, en ese sentido, ¿verdad? Y digo esto porque a veces dices, que haga tal cosa. Vienen y me dicen, ¿verdad? Que yo como lingüista tengo que hacer tales o cuales varas. Y yo les digo, no, sencillamente yo no hago eso, punto, se acabó. Es decir, porque yo también soy persona y también tengo mis creencias y tengo mi manera de ser y a lo mejor caigo mal y etcétera, etcétera. Y así me tienen que aguantar. Punto, se acabó. Así como yo me aguanto a medio mundo y todos cabemos en este planeta, etcétera, etcétera. Lo digo a propósito de, por ejemplo, yo no hago nada religioso, rotundo y santamente, no me meto, digamos. Más bien me cae mal, no, no puedo. Entonces usted viene y me dice, no, yo no hago cosas religiosas, punto. Es decir, es parte de mis principios, este, y lo ejerzo como lingüista que, que soy, ¿verdad? Bueno, un poco esa discusión que yo creo que se puede volver, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Y en todo caso, ya para cerrar y para pasar a otra cosa, bueno, ustedes dirán, bueno, nosotros, recuerden siempre que los pueblos indígenas nos tienen un nombre a nosotros, ¿verdad? Incluso los afro, ¿cómo es que se llaman? Los afro costarricenses, la gente de Limón, ¿verdad? La gente de Limón a nosotros nos llama pañas, paña, ¿verdad? Que viene de España, por cierto. Usted es un paña, ¿verdad? Este, ¿Verdad? Creo que pronuncio bien, perdón por la pronunciación. Los malecos. Los malecos nosotros nos llaman chiuti, chiuti. Somos los no indígenas, entre comillas blancos. Mucha gente nos llama blanco, bueno, en realidad no somos tan blancos. Es otra palabra que es problemática hasta decir basta. Pero bueno, nos llaman blancos. Es para que entiendan, es decir, los hispanos, no sé, yo prefiero llamar los hispanos, los no indígenas. Entonces así nos llaman los malecos, chiuti. En Cabeca nos llaman yucúzaba, yucúzaba. Y también tienen otro montón de insultos también muy buenos que creo que muy merecidamente los tenemos, ¿verdad? En Bribri ellos nos llaman sicua a nosotros, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo nos llaman los noves a nosotros? Los no indígenas nos tienen el muy bonito nombre de Zulia, que significa cucaracha. Entonces, digamos, es decir, como aquello de, ¿verdad? Está, ¿verdad? Tras de que deben, cobran, ¿verdad? Pero bueno, pues tiene un muy bonito nombre que nos tienen, decirnos cuca. Yo creo que nos merecemos eso y otro montón de términos más que no vale la pena aquí acabar, pero entonces ellos exigiendo, digamos, que nos cambien, que me digan a mí de determinada manera, pero ellos a nosotros mismos nos llaman de esa manera. Deberíamos exigir nosotros también a ellos que nos dejen de decir Zulia y que nos digan, pues, no sé, hispanos ¿verdad? O el nombre que ustedes mejor. Yo prefiero hispano porque latino, para nada me gusta la palabra latino, que es como nos dicen en Estados Unidos, pero también eso, digamos, nos dice que muchas veces la manera en cómo nos llaman, uno no tiene control sobre eso. Yo no tengo control. Yo no puedo ir y decir a Estados Unidos y pegar 4 gritos y no me digan latino. Es decir, yo no quiero que me digan así. Y a pesar de a mí ese nombre no me gusta personalmente. Pero hay que quieren, hay que bancárselo, ¿verdad? No, no. Pero bueno, es una discusión muy grande, muy seria. Yo creo que ya más bien se me fue mucho rato en esto. Yo sé que era una cosa fundamental, fundamental. Vamos a pasar a otro tema, que es ahora sí ya arrancando esto, porque esto era como un preámbulo que se volvió parte importante, que es el territorio. El territorio, y bueno, ellos habitan en la zona sur. Acá tenemos un mapita y ahí están los 4 territorios, son los que son de marrón o café. Vean que arriba están los que ya vimos, arriba están los Boruca, los Terraba, los Bribri y los Cabecas. En café tenemos a los Noves.
tienen el territorio de Osa, el territorio de Cotobruz, uno en la pura frontera con Panamá, que es Abrojos, Montezuma y Conteburica, es el otro territorio. Y esos son los territorios legalmente definidos, ¿verdad? Desde el año, creo que desde la ley del 77, ¿verdad? No son los únicos territorios que habitan, porque ellos habitan más, habitan otros territorios, pero solo esos son los legalmente reconocidos, ¿verdad? Eso también va a ser un problema. Como ven, en Costa Rica, poco, realmente no es, no, hay que decir que no son muchos, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar de los números, siempre números gruesos, como digo yo, porque uno no puede estar seguro de esos números, ¿verdad? Para estar dando, y la cosa acá es que en Panamá, o sea, cuando usted compara, vuelvo a ellos en Costa Rica, vean ustedes, tienen 4 territorios todos chiquiticos, pero en Panamá, vean ustedes en Panamá. Eso que está ahí es la famosa comarca Nove Buglé, y ustedes pues se dan cuenta que es semejante territorio, perdón, territorio pues enormísimo. Ahí sí, en Panamá son otras, y son otras las condiciones, pero radicalmente diferentes, digamos. Es decir, es que las condiciones de ellos en la República de Panamá son muy diferentes acá, porque en Panamá incluso los territorios indígenas tienen mayor autonomía de la que tienen en Costa Rica. En Costa Rica los territorios indígenas son muy limitados desde el punto de vista legal, mientras que dentro de la República de Panamá los territorios indígenas tienen una amplia autonomía, ¿verdad? Que no me da tiempo aquí de tomar el tema legal, pero podríamos en algún momento también, este es un tema que hay que tocar, el asunto legal. Aquí yo puse otro mapa porque entonces podemos plantear cuál es como el lugar, como el territorio histórico de los Nove. Sería ese que ustedes ven ahí de color celestito. Vean que ahí está el bugle, ¿verdad? A la par de ellos, la parte verde es de los hispanos, ¿verdad? De Panamá. Hay que decir que la población hispana en Panamá vive en el centro del país, a lo largo del canal, con 2 ciudades principales, Colón, que está allí, y Panamá, ¿verdad? Todo el mundo vive ahí, nada más. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Demográficamente, la gente está ahí y el resto de los terrenos son, por eso es que son de los indígenas, por eso es que les va mejor. Vean que allá del lado, ¿verdad? Bueno, mi derecha, su izquierda será, tenemos los Cuna y los Emberá, ¿verdad? Las dos etnias que colindan con Colombia. Y del lado nuestro tenemos los Naso, que ya habíamos hablado, los Nasos son los Teribes y Térrabas, ¿verdad? Recuerden. Los Nove, que vean que son un pueblo límite, que está en el límite, ¿verdad? Su zona tradicional, cultural, ¿verdad? Es transfronteriza, como vamos a ver ahora. Y los Buglé, que viven del lado de allá, más allá de los Nove. Eso es más o menos ese mapa nos permite entender. Hay que entender que, como dije, Nove y Buglé en realidad tienen muchas, ¿verdad?, características que los unen, porque siempre han vivido juntos, ¿verdad? Y tienen amplia, a pesar de que son 2 lenguas completamente, y aquí entonces empiezo yo con un hecho que son un pueblo transfronterizo. Y esto, digamos, es decir, se me hace muy largo, creo que volvemos al punto de que se me va a hacer muy largo estar hablando. Es todo un problema porque, digamos, hay pueblos transfronterizos, los mayas viven esto, por supuesto. Ahora hablamos de los Emberá, por ejemplo. También los Emberá y toda esa familia, esas son 2 lenguas, que se llaman el Waunana y el Emberá, y forman la familia Chocó, que está entre Colombia y Panamá. Y así sucesivamente hay muchos pueblos, ni hablar del quechua, que se habla como en 4 o 5 países, entonces, 3 o 4 países, ¿verdad? Se habla el quechua, cada uno con variedades diferentes, ¿verdad? En cada uno de estos países.
Y que todo eso, digamos, genera toda una problemática, porque no, al haber países distintos, hay leyes distintas, políticas distintas, situaciones distintas, qué sé yo, la cobertura de salud es distinta, la educación es distinta, en fin, y hay cosas que son atroces, de verdad, es decir, entonces, ¿por qué? Porque como ellos mismos dicen los indígenas, que yo no puse la frontera. O sea, es decir, ellos tienen mucha razón en decir, pero es que la frontera la pusieron los blancos. Cuando ellos dicen, uno manda y dice que no, pero la frontera la pusieron los blancos. Yo nunca he puesto ahí ningún mojón ni nada. Y entonces nos damos cuenta que las fronteras son cosas meramente artificiales y como una vara artificial, imaginaria, como dicen algunos, determina la vida de un pueblo entero, ¿verdad? Y esto es una cosa que a veces ronda en lo disímil, ¿verdad? Es decir, y les voy a dar un ejemplo clásico, digamos, que es, hay un pueblo que se llaman los Guayampi, Guayampi. Este pueblo, bueno, la mayoría está del lado brasileño, la mayoría está del lado brasileño, pero hay otro montón que está, bueno, es que el problema aquí es de un, a eso no se le puede llamar estado, ni se le puede, ¿cómo podríamos llamar eso? Ni país, es bueno, una región, no sé, que se llama la Guayana Francesa. ¿Verdad? La Guayana Francesa es un pedazo de tierra que todavía pertenece a Francia. Entonces usted dice, no, o sea, nunca se independizó. O sea, muchos pueblos de América, ahora estamos celebrando la independencia, pero muchos nunca se han independizado, ¿verdad? Siguen ahí, muchos y en otros hay unas situaciones tan vergonzantes que mejor, pero eso no es tema de este. La cosa es que ese pueblo está repartido entre Brasil y la Guayana Francesa, con el problema de que los límites entre ambos no están claramente definidos. No están claramente definidos. Creo que hay. La Guayana Francesa tiene una serie de problemas, no tiene tratados de límites y es un pleito del carajo con Surinam, con Venezuela, con Brasil. Ahí esto es un pleito espantoso. Pero bueno, hay unos que están del lado de eso. Como la Guayana Francesa pertenece a Francia, los que viven ahí son ciudadanos de la Unión Europea. Tienen pasaporte de la Unión Europea, ¿verdad? Pues pertenecen al espacio Schengen. Entonces, hay indígenas guayampi que son ciudadanos de la Unión Europea, mientras que los del otro lado no son porque son del lado brasileño. Entonces, y además en un lado la educación es en francés y del otro lado de la frontera la educación es en portugués. En fin, yo de verdad, el mismo pueblo, o sea, y entonces yo nada más les digo, es uno de los casos que es una barbaridad que pueden buscar ahí en internet y ver un poco más porque es un caso famosísimo, típico de las barbaridades que se cometen al crear las fronteras. Y ese es el caso, digamos, de los nobes, digamos. Ellos son un pueblo transfronterizo. Están un pedazo, la mayoría vive en Panamá, la otra parte vive en Costa Rica. En Costa Rica, volvemos ahora sí a los numeritos gruesos. En Costa Rica son unos 5,000. Quizás por los nacimientos y todo esto. Es muy difícil determinarlo, pero puede ser que sean 6,000. En los territorios, en esos 4 territorios, Abrojo, Montezuma, Conteburique, etcétera, etcétera, hay más o menos 5,000, posiblemente 6,000 personas. Es que hay lugares ahí que es difícil llegar. O sea, usted me dice que vamos a hacer un censo a la punta esa Burica, ¿verdad? La cosa es que para ir a ese lugar hay que ir por el lado de Panamá. Ni siquiera, bueno, puede ir usted a alquilar yo me imagino que se puede ir a Golfito y alquilar una lancha y se puede ir a Punta Borica, pero si usted quiere ir a pie, lo que me han dicho es que tiene que cruzar a Panamá, entrar a Panamá y, y llegar por Panamá. Y bueno, no es que no son lugares muy accesibles. Volvió a un punto que es montaña, montaña. Entonces, digamos, vuelvo a que los números son más alegres.
Bueno, ¿y cuántos viven acá en esto rojo de Panamá? En este rojo de Panamá, ¿cuánta gente vive? Bueno, vive la muy 150,000 o más, posiblemente 160,000, los números gruesos también, porque no se puede confiar en esos datos tampoco del lado panameño. 150,000 o posiblemente más personas. Esto los convierte en una de las etnias más numerosas. Son gente que es numerosa. Eso, en términos indígenas, es una barbaridad de gente. Puede ser que para usted no, ¿verdad? Usted diga, bueno, eso no es mucho, ¿verdad? Pero para ellos, para el contexto indígena es demasiado. Solo existen 2 pueblos indígenas en toda Centroamérica que tienen esa cantidad de gente. Los Miskitos en Nicaragua, costa atlántica nicaragüense, y los Nobes en Panamá. Yo creo que los Miskitos son más. Creo que los Miskitos deben andar en 200,000 personas. Pero bueno, volvemos que tampoco hay mucho número, ¿verdad? Aunque alguna gente hace tira los números para abajo. Pero por ahí andan. Ellos son los 2 pueblos más numerosos, Misquitos y Nobas. Y no solo eso, en toda Centroamérica, sino que son los pueblos con lenguas muy robustas. El Misquito es una lengua robusta y el Nobe, como vamos a ver, es una lengua robusta también, ¿verdad? Es decir, eso no significa que no estén en peligro, que no haya que hacer políticas, por supuesto que no, pero que en general, digamos, no es que se están muriendo mañana, esencialmente eso. Entonces vemos que en Costa Rica son una minoría, pero que en Panamá son un montón, son un montón. Entonces, claro, por eso es que la clase pasada hace 8 días yo decía, el cabeca era la lengua con más hablantes. Claro, de Costa Rica, porque en Costa Rica son más, los cabécares son más que los nobes, pero en Costa Rica, porque si usted suma Costa Rica y Panamá, le va a dar una cantidad que es imposible, digamos, llegar a ese. Y entonces, ¿de dónde salieron esos 5,000 personas? Bueno, esos 5,000 personas que habitan en Costa Rica. Ah, bueno, y hay otra cosa aquí antes de entrarle a la cuestión de la migración, porque ellos obviamente migraron de Panamá a Costa Rica y siguen migrando. Es la cosa de la migración de que se da todos los años. Todos los años ellos migran desde Panamá hasta Costa Rica a recoger café en Pérez Celedón. Básicamente son los nobes los que van a Pérez Celedón a recoger ese, que es el café más selecto de Costa Rica, el que es gourmet y toda la vara, y que a ustedes seguro les gusta, y que lo compran a 5,000 colones la bolsa en los supermercados. Qué barbaridad, cómo está el café, ¿verdad? De caro. Y ese café exquisito, por supuesto, lo recogen los nobes. Ellos migran todos los años, ¿verdad? El café lo recogen esencialmente nicaragüenses y ellos que migran de allá. ¿Cuántos migran? Es otra cosa, volvemos a los números. O sea, yo podía empezar a decir aquí un número, es que en realidad no se sabe cuántos son, pero porque están los legales. O sea, hay los que logran entrar con una tarjeta de trabajo, tanto nicas como ¿verdad? Los nobles. Este, algunos logran entrar con tarjetas con permiso temporal de trabajo, porque no hay ticos que recojan el café. Es más, el año pasado fue una desgracia, casi eso, porque realmente el café se iba a perder, porque por la pandemia no dejaban entrar ni salir a nadie. Y los cafetaleros estaban que se pegaban un tiro, porque se iba a perder el café, pero al final los dejaron pasar, como la plata. Es que por la plata baila el mono, ¿verdad? Siempre por la plata baila el mono, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se llama? Están los que entran legales. Los que entran legales, 15,000 por ahí, que entran con papeles. Pero es que entra, aparte de los legales, entra un montón de gente ilegal, porque entran como Pedro por su casa, porque esas fronteras, es decir, si ustedes saben que decir que esas fronteras son tan blindadas, eso es mentira. Cualquiera entra y sale. Los nicas entran y salen por la frontera norte, por Dios, y por la de Panamá también, es decir, eso es un coladero. Entonces, es, digamos, calculemos ahí en números gruesos 20,000.
más o menos, me atrevo a decir que unos 20,000 personas cruzan desde Panamá hasta Costa Rica, todos los años para coger el café. Y bueno, me pone ahí Verónica, que también en la zona de Los Santos y que incluso en Palmares y Naranjo hay nubes que van a coger café. Ah, es posible, ¿verdad? ¿Verdad? Yo no soy experto. Hay que decir que además, no voy a hablar aquí de las miserables condiciones de vida. Eso es otra cosa, que las miserables condiciones de vida de los cogedores de café en este país. Ese es tema de otra clase, hablando de las injusticias que pegan un grito al cielo. Miserables condiciones de vida, que de hecho no tienen derechos laborales, no tienen, lo que les pagan es por cajuela, la salubridad es una inmoralidad, donde viven las covachas esas, en fin, si ustedes, yo he tenido la oportunidad de ver eso en Turrialba y es verdaderamente una cosa, es que es que inmoral es poco, o sea, casi que ronda entre el colmo y la dignidad. Hay otros lugares, ojo, no en todos, porque van a decir todas las fincas cafetaleras, y como voy a colgar este video, ya me cayeron las fincas cafetaleras. No todas las fincas cafetaleras, pero digo que hay cosas que de verdad dan pena y no poquita, muchísimas. Y ahí hay unas mezclas terribles en esos lugares, en esos cuartuchos, ¿verdad? Porque como digo, vienen los nicaragüenses y entonces, claro, se mezclan nicas con indígenas. Vieron que eso es digno de una tesis de sociología. Y ahí vienen los misquitos también, porque con los nicaragüenses, entre el montón de nicaragüenses también vienen misquitos, los misquitos de la costa atlántica. Entonces tenemos indígenas misquitos, nicaragüenses hispanohablantes, los indígenas nove, y a veces también tenemos cabécares, porque los cabécares, como viven también en una situación lamentable, a veces salen a coger café y se, ¿vieron ustedes las mezclas que se hacen en esos lugares? Es algo digno, como digo, de lástima que no nos da aquí como chance y todas esas interacciones sociales que se dan ahí, dignas, como digo, de una tesis. Bueno, volvemos a retomar el hilo. Los noves empezaron a sentarse en Costa Rica en la década de los 50. Esto es, o sea, que ellos no estaban aquí originalmente, como yo he dicho, en otras ocasiones. Los, aquí, digamos, hay discusiones serias. Alguna gente dicen que ya en los años 20, que ya en los años 20, pero hay gente que duda mucho de esas fechas, ¿verdad? No, porque además no existe registro, además los años 20 eran como la zona sur de Costa Rica, imagínense ustedes lo que era la zona sur de los años 20, no había carretera interamericana, aquello la tierra como de nadie. Es más seguro que en los 40, es mucho más seguro que en los años 40 ya haya familia. Eso no quita que alguna familia no se viniera desde mucho antes, pero en los años 40, con fuerza en los años 50. Hay que recordar, o sea, y ustedes dicen, pero un poco, ¿qué es esto? Un poco el contexto. Es que no había una frontera. Hay que entender que en esa época la frontera no estaba clara, sobre todo en los 20 y en los 30, ¿verdad? Es decir, porque no había tratado de límites con Panamá. Panamá, ustedes saben que es, bueno, nosotros con Colombia nunca tuvimos tratado de límites, ¿verdad? Según entiendo, que me corrijan ahí los historiadores. Más bien Colombia nos robó Bocas del Toro, como, como hemos dicho varias veces. Y, y bueno, luego, luego Panamá se independiza por el asunto del canal, o los independizan, los gringos independizan a Panamá, y Costa Rica no establece relaciones hasta mucho después. O sea que en los 20 y 30 no había una frontera delimitada. Ahí no había frontera delimitada, sino que, ¿cómo es que se llama? El Tratado de Límites está hasta el 41, ¿verdad? Y recuerden que una cosa es el Tratado de Límites y luego la implementación oficial de poner mojones y toda esta cosa.
Entonces, eso da un contexto de que, digamos, ellos se pasan, pero se pasan en un momento en que no era, la frontera no estaba muy clara, posiblemente, ¿verdad? Sí sabemos que hubo una fuerte migración en los 70s. Aparentemente, mucha gente en esos, pum, se pasaron, para este lado de Costa Rica, ¿verdad? En los años 70. Y digamos, bueno, ya cuando era un montón de gente, esto ya no podían ser, ¿cómo es que se llama? Ignorados, ¿verdad? Y entonces empieza a haber un movimiento muy fuerte porque no tenían cédula, ¿verdad? Entonces, en este momento, digamos, es decir, no se les reconocía como costarricenses, sino como panameños. Y todo esto generaba una serie de problemas de discriminación, como que eternos problemas, pues, que es toda la vida la pandemia, de los problemas pandémicos o endémicos, no sé la verdad, de toda la santa vida, ¿verdad? Es decir, la discriminación y toda esta cosa. Que esos son panameños, que vayan y los tiran por allá, que hacen aquí, que taca, 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 etcétera, etcétera, y todo esto, ¿verdad? Terminó estallando en un famoso movimiento que se llamó la lucha por la cedulación, ¿verdad? Que fue todo un proceso que culminó en el 91, pero que venía de los 80. O sea, ya en los 80 mucha gente alertó y empezó a moverse y decir, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con ese montón de gente que sencillamente esa pobre gente, es decir, la tienen ahí indocumentada, es decir, sí, está en una situación anómala, deberían, caramba, mínimo darles una cédula. Como siempre, luego en los discursos estos medio estúpidos, ¿verdad? Es decir, que nuestras raíces y que tienen derechos desde antes de nosotros y no sé qué, y en fin, unas cosas ahí sumamente anacrónicas, pero en fin, también todo eso se mezcla, no sé, en fin, los 80, que era los 80 fue una década de efervescencia, es decir, de una efervescencia política que ustedes mejor que yo lo conocen, ¿verdad? Yo estaba niño en los 80, entonces realmente no, yo recuerdo, pero, ¿verdad? Por supuesto que uno niño no lo tiene tan presente como tal vez algunas personas aquí que pueden hablar con mayor propiedad de los 80. Entonces, todo esto estalla. Entonces, en el año 91 se da la famosa lucha por la cedulación. Una manifestación indígena, los noves van a San José y están ahí en San José, se visibiliza. Hay gente que dice que por primera vez en esa manifestación del 91, que duró como 15 días, porque se estacionaron ahí en la Catedral de San José. Este, y fue la primera vez que se evidenció el problema seriamente de lo indígena en Costa Rica, dicen, porque estaban ahí en la capital. Bueno, y al final la Asamblea aprueba una ley y se les otorga la cédula y la nacionalidad costarricense a todos estos pueblos. Volvemos al punto de la cuestión transfronteriza, ¿verdad? Y cómo ellos tienen que luchar por una situación que efectivamente la crea una frontera artificial. Y yo creo que ahora yo estaba hablando un poco de este asunto, de un poco de este asunto. Eh, Dice Ronnie que tiene entendido que el número que si son habitantes solo indígenas o mestizos, porque en Panamá que se mezclan. Eh, bueno, no tengo datos, la pura verdad, sobre la mezcla, pero pienso que no es tanta. Donde ha habido mezcla es en el lado norte, en la región de Bocas del Toro, y ha habido con población afro, ¿verdad? De origen afrocaribeño, que están instalados en la costa atlántica, que eso es el norte de Panamá. Y entiendo que ahí ha habido, ¿verdad? Sí, ha habido mezcla. Pero en general, no sé qué tanta haya habido con los hispanos, por así decirlo, con gente nuestra. Creo que no mucho, como digo, porque como en Panamá la mayoría viven en el centro de Panamá.
pero sería un bonito dato. En general, digamos, pero sí, aunque se hayan mezclado la lengua, cuando es tanta gente, es que cuando es tanta gente, es decir, las lenguas son vehiculares, es decir, y el hecho de que la lengua sea vehicular le da una fortaleza muy grande. Entonces, aunque usted sea hijo, tenés que ir a la pulpería, tenés que comprar algo, tenés que negociar un terreno, tenés que, y esas cosas hay que hacerlas en lengua indígena. Dentro del territorio, eso hay que hacerlo en lengua indígena. Entonces, ¿por qué? Porque son 150,000 personas que hablan la lengua. Entonces, es decir, eso, por supuesto, atrae, digamos, a la gente para que la gente, es un estímulo muy importante para que la gente aprenda la lengua. Te jala, por así decirlo, ¿no? No sé si me explico. Entonces, lo mismo pasa, digamos, con la costa atlántica nicaragüense y el misquito. Pues, hay que aprender misquito porque necesito hacer un montón de cosas y esas cosas hay que hacerlas en misquito. Entonces eso obliga un poco a la gente, digamos. Entonces, digamos que no es tanto problema, este tipo de uniones. Bueno, pero aquí volvemos a lo triste, ¿verdad? Entonces, digamos, yo también vuelvo a lo triste, a la desgracia. O sea, bueno, 1991, la lucha por la cedulación, la actualidad terminan siendo mendigos en San José. Las señoras, ahí tenemos una señora Nove, la foto no se ve muy bien para que no la reconozcan, está distorsionada. Pero esto es, ¿verdad? Una cosa que se veía incluso en Cartago, ¿verdad? Se ve, no sé si me pueden dar reportes en otros lugares del país, pero yo lo he visto en Cartago, en San José, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Las señoras indígenas noves pidiendo, tiradas en media calle, a veces con los niños ahí, ¿verdad? Es decir, la mendicidad. Entonces, terminamos generando todo un problema, porque esto es todo un problema lástima que no puedo hablar de esto, pero es que tengo que decir las cosas, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Creo que hay que dar una panorámica general, es triste ver, y ahí se ve claramente por el vestido, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del vestido, el vestido tradicional de las indígenas noves, que es ese traje muy colorido, el batón ese que es muy colorido con esas cositas, no sé cómo lo llaman ustedes. El vivo, lo llamaba mi abuela, creo, un vivo, o no sé. Y se nota y ahí están las señoras pies. Todo un problema. En fin, ¿qué podemos decir? Es decir, tras de que ya la mendicidad es un problema que tiene que ver em, con, con el asunto de que no debería existir ninguna persona que tenga que hacer esas cosas, de andar pidiendo en media calle. En el caso de los indígenas, digamos, creo que es todavía más triste, ¿verdad? Porque no tiene que ver con drogas ni con delincuencia, sino con una situación social particular. Luego, yo voy a volverme un poco, porque no sé, esta clase está un poco desordenada, pero qué vida más triste, ¿verdad? Es que si no hay que contar tantas cosas, no me da chance, ¿verdad? Y no quisiera como que me queden cosillas. Había algo que yo quería, iba a hacer un poco historia, porque devolverme un poco, que, y contarles algunas cosas interesantes, ¿verdad? Uno, cuando aparecen los noves en la historia. Eso es muy importante, ¿verdad? Es decir, en el registro historiográfico. Y yo quería contarles que Cristóbal Colón vivió con ellos. Entonces, volvemos a la foto. Interesantísimo, ¿verdad? Porque hablamos de Colón hace 8 días y decíamos que probablemente Colón conoció a los cabécares o a los bribris cuando se paró ahí en Limón, ¿verdad? Recuerden que ahorita ponemos un mapa. Colón venía bajando, ¿verdad? Desde Honduras para acá,
y se detiene unos días en Limón. Y luego va a avanzar y llega pues a Bocas del Toro, un poquito más allá, donde funda un pueblo que se llama Santa María de Belén. Todavía el río se llama Belén, hay un río ahí, y todavía el río, creo que en la provincia de Veraguas, se llama Belén. Y él se detiene a vivir ahí un tiempo, ¿verdad? Y entonces Colón, digamos, vivió un tiempo con ellos. Es una cosa curiosa, ¿verdad? Y pues relata muchas cosas, ¿verdad? De ellos. Volvemos que el relato en realidad está en el libro del hijo de Colón. Recordemos que yo expliqué que en ese viaje Colón vino con su hijo, Fernando o Hernando Colón, que él va a publicar un libro posteriormente, y gracias a que tenemos ese libro, sabemos un montón de cosas, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? No se mueran sin leer el libro de Hernando Colón, sobre todo ese capítulo, ¿verdad? Bonito. Y entonces el hijo viene con él y sabemos muchas cosas por lo que nos cuenta el hijo, que ese viaje, oye, ese cuarto viaje Colón fue un desastre, pero de proporciones, qué viaje más, ¿verdad? El pobre almirante le fue pésimo en ese viaje. La cosa es que, bueno, don Colón, pues está ahí. Por cierto que hay una cosa muy interesante que cuentan, que le cuentan que hay otro mar, le cuentan que hay otro mar y que está a unos días de camino. Y en algún momento Colón se propone cruzar, ¿verdad? A ver si es cierto que hay otro mar, ¿verdad? Estamos hablando de 1503, ¿verdad? Porque Colón estuvo, ¿verdad? Recuerden que estuvo en Costa Rica en 1502, pero en lo que iba navegando ya le llegó el año nuevo allá. Entonces, en 1503. En 1503, entonces, los indígenas le dicen, no, si usted camina unos cuantos días va a encontrar otro mar. Y que en algún momento Colón dice, debería yo ir a ver si es cierto que este es otro mar ahí. Y si hubiera adelantado a Vasco Núñez de Balboa, ¿verdad? Es decir, porque se hubiera adelantado y descubierto el Océano Pacífico mucho antes, ¿verdad? Mucho antes de ese asunto. Bueno, la cosa es que Colón, entonces estamos en el cuarto viaje de Colón. Y Colón, aquí está el mapa, ¿lo ven? Viene bajando de Honduras, llega ahí, se instala aquí en el norte de Panamá, donde va a estar ahí. Y funda, como digo ahí, el pueblo que se llama Santa María de Belén. La idea de Colón era dejar al hermano ahí, a Bartolomé. Recuerden que venía Bartolomé. Él también había dicho esos 8 días. Venía Bartolomé Colón y entonces él estaba ahí. Y esa era la idea, que él se iba a quedar ahí. Bartolomé, que él iba a regresar a España y luego iba a volver por el hermano. Al final nada de eso se da, porque hay un episodio, tal vez lo puedan buscar en internet, se llama el episodio del Quibián, que se supone que es un cacique, ¿verdad? Nove, ¿verdad? O como se diría en esa época, Guaymí. Alguna gente dice que eso tiene que ver con el verbo dormir, que fue el que le preguntaron dónde está el cacique, que el cacique está durmiendo. Esas explicaciones sacadas del pelo, rotundamente. La cosa es que había un señor, tal vez es un título, ¿verdad? Honorífico, el Quibián, entonces se llama así. Entonces, la cosa es que Bartolomé y los españoles que estaban en ese pueblo, que se llama Santa María de Belén, no se portaron muy bien con los indios, como siempre. En fin. Y entonces los indios, pues aguantan, hasta que llega un punto, pues la gente dice, no, puta, ya no más. Sencillamente ya no me aguanto más a esta gente. Y se rebelan, hay una insurrección, destruyen la población, mandan a Bartolomé Colón al carajo, por dicha Colón se había devuelto y donde se devolvió recogió a la gente y en fin, más o menos se da ese asunto, ¿verdad? Y luego Colón pues trata de regresar, el famoso naufragio de Colón en Jamaica, ¿verdad? O Creo sea, que el como, viaje termina en un naufragio en Jamaica. Ese cuarto viaje fue una desgracia, rotundo y santamente. No se pierdan, digo yo, leer algunas cosas de eso. Dígame. como más o menos con como cuánto tiempo vivió Colón ahí.
más o menos. ¿Hay algún estimado, algo así? Sí, estuvo meses, sí, sí, se puede calcular por el libro de que escribió. Estuvo meses, meses. Es que en Costa Rica estuvo solo 2 o 3 días, pero ahí estuvo meses. No le digo que fundó un pueblo. Entonces, Ah, bueno, y en gracias. lo que se hacían las casas y construían todas las carajadas. Este, y, ¿cómo es que se llama? Sí, estuvo varios meses. Pero así como decirle el detalle, sí llegaron a finales de 1502 y estuvieron hasta muy entrado en 1503, porque yo soy malo con las fechas. Luego se fueron y luego fue el naufragio en Jamaica. Pero todo eso tiene que estar ahí, ¿verdad? En internet tienen que estar los datos, ¿verdad? Exactos. Podemos buscarlos. Ahora al final, si me da chance, me pongo a ver cuándo fue, porque está muy bien, digamos, como digo eso, está muy bien documentado. Pero sí se quedaron varios tiempos, se quedaron meses, ¿verdad? Y Colón cuenta un montón de, bueno, el hijo, bueno, también están las cartas de Colón, pero el hijo cuenta muchas cosas, ¿verdad? Ahí. La chicha, por ejemplo. Y una cosa muy curiosa, ahí con ellos es cuando se conoce por primera vez el pejibaye. No, no. Curioso que no lo vieran en Limón, pero digamos, el primer registro histórico del pejibaye es en 1503, en esa instancia que hace Colón entre los noves. Una cosa interesante, ¿verdad? ¿Cómo que no? La primera vez que aparece el pejibaye. Otro día hay que dar una clase entera del pejibaye, pero no tengo, como lástima que se me acabó. Voy a tener que dar una segunda parte. Bueno, tratando de avanzar porque el tiempo, pues, como siempre, es nuestro gran enemigo. Luego los frailes intentaron doblegarlo, pero ellos resistieron, ¿verdad? Por eso puse un pueblo transfronterizo en resistencia. Han resistido, digamos, em, mientras que otros pueblos que estaban ahí había otros pueblos, estaban los Doraces, por ejemplo, y esos pueblos se extinguieron por la acción de todos estos señores, pero ellos aguantaron. Fue una cosa interesante porque se cuentan, digamos, no tengo tiempo aquí como de contar toda la historia colonial, pero muchos frailes intentaron doblegarlos y ellos al final lograron subsistir, ¿verdad? Lograron subsistir de una manera interesante, ¿verdad? Son un pueblo que ha aguantado, ¿verdad? Y hoy día, ya como cerrando, hay que decir que en Panamá gozan de gran autonomía. La ley indígena de Panamá, que es del 97, como digo, 1909, es mucho más elevada, mucho más actualizada que la ley de Costa Rica. La ley de Costa Rica es del 77, mientras que la de Panamá es del 97. Entonces ellos tienen sus comarcas autónomas, es decir, y se ve la prosperidad, como vamos a hablar ahora, cómo esto ha producido. O sea, en Panamá hay una universidad cerca de Mendavid, en Chiriquí, se llama la UNACHI, la Universidad Nacional de Chiriquí, en Panamá. Y la universidad ha desarrollado carreras en la comarca. Con eso les digo todo, ¿verdad? Es decir, cosa que aquí, ¿verdad? Jamás, ¿verdad? Entonces, digamos que ha habido una gran autonomía, ¿verdad? Hay que decir que, digamos, en general conservan muy bien la lengua y la cultura. Es un elemento eh, que en este sentido, como decía, comparten con los cabécares. Los cabécares y los noves son los que conservan mejor la cultura. Es imposible que yo resuma aquí todo eso porque me da, ¿cómo es que se llama? Me da año nuevo. Me da año nuevo aquí es demasiado, ¿verdad? Pero contemos algunas cosas.
El traje de las mujeres, ¿verdad? Ahí vemos algunas mujeres en una asamblea. Los hombres no conservan el traje, pero, o sea, tienen algunos distintivos y ahora han estado haciendo los hombres unas camisas muy lindas que parecen como de diseñador con los estilos geométricos que tienen ellos. Son esos batones. Ay, yo no sé cómo llamar eso, ¿verdad? Mi mamá lo llamaría el balanrán, ¿verdad? Más o menos lo llamaría así, pero en realidad es como un batón de muy alegres colores. Qué lindo esos colores, ¿verdad? Rojos, verdes, azules, un poco chillones tal vez para gusto nuestro, pero las mujeres conservan su traje tradicional. Obviamente este no es el traje que tenían cuando llegaron, o sea, digamos, este no es el traje que tenían originalmente a la llegada de los españoles. Este traje es posterior, cuando llegan las telas, pero eso no implica nada, ¿verdad? O sea, absolutamente nada. Muy pocas, hay cosas interesantes aquí. Primero, las mujeres suelen conservar los trajes indígenas. Qué curioso, ¿verdad? Los hombres no. Y como digo, esos son colores muy vivos. O sea, cuando uno va a Guatemala, ve que las mujeres mayas todavía guardan sus trajes tradicionales, ¿verdad? El huipil, y es más, las mujeres mayas vayan a Guatemala y van a ver esas mujeres mayas, es decir, con los trajes tradicionales. Y en Panamá tenemos otro pueblo indígena donde las mujeres también, que son los Kuna de Panamá, que están del otro lado, ¿verdad? Recuerde que Panamá está partida por la mitad. A la mitad del canal, ahí vive todo el mundo, y luego de allá los Kuna, los Emberagua Unana, y de este lado, pues entonces, la comarca Nueve Buglé. Y los Kuna, las mujeres Kuna, conservan esos diseños también que se llaman las molas. Entonces, pongan eso en internet y los verán ahí. Y las mujeres, las Emberagua Unana, muchas también conservan. Incluso en las Emberagua Unana, el no usar ¿cómo es que se llama? No usar nada, los pechos descubiertos, ¿verdad? De las Emberá Guaunana. Pongan Emberá Guaunana ahí, van a ver, se pintan aquí la cara, se pintan la cara, muy curiosas las mujeres, y, y no usan nada aquí arriba, ¿verdad? Andan los pechos, ¿cómo es que se llama? Al aire libre, que a lo mejor es mejor. Yo me imagino que eso va a ser mucho mejor, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? ¿Verdad? Más fresco y toda la carajada, ¿verdad? Nos deberíamos Y el nosotros, cabello, profe, todas ¿ah? tienen el pelo largo, no Sí, se lo sí, pueden todas tienen el cortar. pelo largo, sí. Todas tienen el pelo largo, que yo no recuerdo. Entonces yo lo que decía era que era curioso que las mujeres conserven las vestimentas tradicionales. Los hombres, como digo, algunos, el sombrero los hombres de Guaymíes por el sombrero de paja, ¿verdad? Y como digo, ahora hay unas camisas muy lindas hechas como de diseñador. Yo no sé si serán ellos los que la están haciendo, se venden por internet y todo. Yo no las compro y a mí me parece que se ven muy lindas esas camisas, hasta por en redes sociales las he visto, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor pero ahí están los trajes tradicionales de ellos que se conservan, ¿verdad? Hay prácticas culturales que se conservan muy bien también, como ceremonias y fiestas. Ellos conservan muchas ceremonias y muchas fiestas también. Como digo, yo no puedo aquí ponerme, es decir, a repetir, pero desgraciadamente el tiempo no, nos cae encima y no se puede resumir una cultura en tan pocos minutos, pero hay que decir que en general hay una buena conservación de estos elementos. La fiesta de ellos más conocida se llama la balsería, ¿verdad? Súper conocida, esa es una cosa, ¿verdad? Incluso también se practica aquí en Costa Rica, también del lado de Panamá, ahí tenemos una foto. Yo,
hay videos, es una fiesta que dura, es una fiesta complejísima que dura varios días y que tiene elementos que son rituales, pero también elementos que son de fiesta. Entonces, la chicha, vamos a ver chicha, emborracharnos, ese tipo de cosas, pero también elementos rituales que son muy interesantes y que quizá, o sea, no están tan bien documentados y estudiados. Hay un documental, me encontré ahí un documental del año 95 en YouTube. En YouTube les recomiendo que pongan Balsería y van a encontrar varios videos, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Algunos muy pequeños, muy fragmentarios, pero hay ese documental del 95 que es un poco completo, ¿verdad? Al menos cuenta con un poco más de detalle, ¿verdad? La parte más importante de la fiesta es eso que se ve en la foto, eh, que es como una especie de competencia, que es también un juego y que algunos llaman un deporte, ¿verdad? Y que a lo mejor es todas esas cosas. Según he leído, es que hay una parte que es ritual y hay otra parte en que es, digamos, más profana, donde juegan, ¿verdad? Que es más deportiva. Tiene que ver con una competencia que hizo el Nobu. Nobu es como el principal ser, Dios, el principal Dios de ellos. Ese Nobu se enfrentó al Dios del trueno en el principio de los tiempos y de ahí deriva este juego, ¿verdad? ¿Por qué se llama la balsería? Se llama la balsería porque es con unos troncos de balsa. El balsa es un árbol, ¿verdad? Yo no sé si ustedes sabían, así se llama, ¿verdad? Entonces, ellos cortan estos troncos de balsa del árbol, ¿verdad? O sea, que no tiene nada que ver con el agua. Es por el árbol que se llama el árbol de balsa. Y la cosa aquí es que cortan el tronco y la cosa más o menos consiste en que uno tira el tronco a los pies del otro. El otro está bailando, digamos, el oponente hace como una especie de baile con los pies y el otro le tira el tronco para darle con el tronco al pie, ¿verdad? Y el otro tiene que capearse el tronco que le están tirando, ¿verdad? Y hace como un baile con el cual se capea ese tronco, ¿verdad? Bueno, yo no sé, le dan un tobillo y lo quiebran. Pero la cosa es que ahí hay videos, yo lo que les recomiendo es ver videos en YouTube. No tengo, como digo, desgraciadamente el tiempo aquí para, para, para verlo en detalle, pero eso es mejor verlo. Verlo, pongan Balsería en YouTube y se van a dar un gustazo viendo ahí algunos videos grabados por la gente y ¿cómo es que se llama? Este tipo de cosas. Me preguntan que si el árbol de balsa es también de donde los brucas hacen sus máscaras del baile de los diablitos. Sí, efectivamente. Este, efectivamente, de ese mismo árbol de balsa es que tradicionalmente se hacían las máscaras brucas, ¿verdad? Lo que pasa es que hay dos variedades de balsa, pero, ¿verdad? Yo no sé si usan una y otra o no, ¿verdad? Eso sí, eh, eso no lo tengo claro, no lo sé todo, ¿verdad? Como ustedes saben que trabajo con los cabécares, sí les puedo decir que entre los cabécares hay dos variedades de balsa, o balso, también llaman a ese árbol balso. Y tienen propósitos diferentes, porque ese árbol se usa para hacer como una especie de columna de curación entre los cabécares. Una columna, ¿verdad? Uru, Uru en cabécar es, ¿cómo decirlo? Es un tronco de ese de donde se pintan
una determinada serie de cosas y se usa para curar. El jawá, el médico Cabecar lo usa para curar. Y ese es de cierta variedad de balsa. Y está la otra variedad de balsa que se usa para cosas más cotidianas. Entonces sé que hay dos variedades, pero a lo mejor cualquiera de las dos variedades sirve para esto que estamos indicando, y si no, pues habría que contactarse con alguien que sea ya experto, digamos, en este asunto. Pero sí es el mismo árbol de balsa o balso, como sea que lo, que, eh, que lo digan ahí por ahí, si alguien puede buscar el nombre el científico, se los agradezco, ¿verdad? No, se me fue. Es muy liviano, ¿verdad? Es muy liviano. No sé si han tenido en la mano. Eso es sumamente liviano, ¿verdad? Es una madera que no pesa. Otro aspecto que yo no quiero dejar pasar es que tengo tanto y tengo tanto y se me está acabando el tiempo, la verdad. Otro aspecto cultural que es un poco problema, practican la poligamia, es decir, un hombre se casa con varias mujeres. Y esto pues a veces es problemático, ¿verdad? Es uno de los pocos, bueno, en Costa Rica es el único pueblo que, que practica eso. Por eso una vez estaban los noves y los cabécares. No sé, había como un encuentro, no sé qué, y estaban noves y cabécares. Y llegan, y entonces el nove le pregunta al cabeca, ¿y vos cuántas mujeres tenés? Y entonces le dice el cabeca, pues una, nada más. Y dice, pero ¿cómo? ¿Verdad? Y entonces el hombre, ¿verdad? El nove estaba todo impresionado. Pero ¿cómo que solo una mujer? ¿Pero qué es eso? ¿Verdad? ¿Cómo es que se llama? Y lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo es esto que solo tenemos una? Pues no, ellos tienen que tener, practican. Obviamente no todo el mundo, o sea, porque bueno, el asunto de la poligamia, bueno, es que tengo que dar una clase entera de la poligamia, o sea, obviamente hay que primero permitírselo, o sea, no es cualquiera el que puede tener un montón, ¿verdad? Y además, gran parte de este asunto se da porque hay unas costumbres que tienen el nombre levirato, porque era típico de los judíos, porque los judíos también practicaban la poligamia en este sentido, que se casaban con la viuda del hermano. Y ese asunto es que en realidad lo que suele pasar es que un hombre se casa con varias hermanas, ¿verdad? Un hombre se casa con varias. Eso es, digamos, la costumbre tradicional. No solo con una, sino con todas arrea con todas las hermanas, ¿verdad? Eh, y por eso es que se da esa poligamia. Claro, los hijos se consideran hermanos los hijos. Las hermanas van criando a los niños. Esto, digamos, también esto es problemático, porque el asunto es que, digamos, bueno, eso va contra las leyes. Este, volvemos al asunto. En las leyes se dice que usted solo puede tener una esposa, ¿verdad? Bueno, ok. Ahora, eso, hay que decir que esas cosas no se cumplen. O sea, caramba, vayan a Guanacaste y ustedes se van a encontrar cosas, es decir, el hombre que efectivamente, en Guanacaste, los señores que tenían su esposa legal y las queridas, tenían dos o tres queridas a las que les ponían, yo eso lo vi, lo conocí, gente que, el hombre era un ganadero que tenía su esposa legal con sus hijos y tenía una o dos o tres queridas, a las que le tenía casa y les tenía, ¿cómo es que se llama? Este, con las que tenía hijos. Era como un matrimonio en otro lado, ¿verdad? Entonces, eso es de que solo una mujer, ¿verdad? En las leyes, en fin. Pero bueno, lo que digo es que si a veces se vuelve esto problemático porque es una costumbre, eso, casarse con varias hermanas a la vez, choca, ¿verdad? Bueno, ahí ya me dieron el nombre Ochroma piramidale, el nombre del balso. Yo lo que creo es que el otro balso, perdón que me devuelva, es Ochroma algo.
tiene otro nombre, ¿verdad? Comparten el género, pero no la especie. Y efectivamente la val sería en crum, que es con la nasal velar. Crum. Pero como nosotros los ticos nos queda muy bien pronunciar eso no tenemos problema. Crum, así se dice en la balsería. Por eso alguna gente lo escribe con NG al final para ponerlo en la nasal velar. Ah, bueno, entonces, bueno, este asunto es problemático, como digo. No. Pero tiene que ver un poco con la estructura de la familia. Y bueno, lo del asunto de que el machismo y todas estas cosas, ¿verdad? Hay gente que ha estudiado estas cosas y que, como yo digo, o sea, hay como mucho prejuicio, no sé. Entonces, ciertamente son una cultura, como todos los pueblos indígenas, como nosotros somos una cultura patriarcal, los indígenas también son culturas patriarcales, machistas. Nosotros somos machistas y ellos son machistas. Pero, digamos, el problema es cuando usted empieza a establecer correlaciones que nada que ver, o sea, que por el hecho de que hay poligamia son más machistas que nosotros y entonces empiezan a hablar de prejuicios y ese tipo de cosas. Eso hay que dejarlo. Y hay que hacer estudios, digamos, más de índole un poco más seria y con una base antropológica mucho mejor. Otra cosa, y sigo porque es que voy avanzando porque ya se me acaba el tiempo, y es que poseen una religión propia, o sea, es algo, hablando de cosas interesantísimas, pero, o sea, que no se ven todos los días, o sea, tienen una religión propia, nueva, que nació de paquete. O sea, usted dice, pero ¿cómo es esto? O sea, de pronto surgió una religión nueva. Sí. Así, no todos los días usted ve una religión nueva. Vamos a ver. Está la religión tradicional, ¿verdad? Que tiene, pues. Y luego llegó el cristianismo. Entonces había unos que se habían convertido al cristianismo y otros que seguían la religión tradicional. Entonces, hay como estas dos cosas opuestas. Típica, digamos, en otros pueblos indígenas, algunos ya cristianizados, otros que siguen fiel a sus dioses porque son politeístas, ¿verdad? Y a sus costumbres y a su religión tradicional. ¿Qué es lo que pasa? En los años 60, de pronto a otro, surge una cosa que mezcla ambas. Eso se llama un sincretismo. Es una mezcla, es una religión que mezcla ambas cosas. Eso más o menos como la religión que existe en Cuba. Eh, no sé si conocen algo sobre la religión afrocubana, si no, pues también se pueden enterar de eso, donde se mezcla la tradición africana con las raíces cristianas católicas. Y más o menos aquí, eso es lo que surge con una muchacha. Todo surge en los 60 con una muchacha a la que supuestamente se le apareció la Virgen. Y a partir de esa muchacha a la que surgió, que se le apareció la Virgen, surge toda una religión nueva. Entonces hoy día, digamos, el panorama más o menos es así. Hay algunos que siguen con la religión tradicional antigua, otros que tienen la nueva religión y otros que son cristianos, digamos, más, unos cristianos más, más fieles a lo que uno llamaría cristianos. Ah, yo no puedo, hay un libro, miren, no se mueran sin leer este libro. El libro se llama La religión de Mamachi, entre los nobles de Costa Rica. Así se llama la religión de Mamachi. Porque esta muchacha, a la que se le aparece la Virgen y luego desaparece, le dicen Mamachi, ¿verdad? Entonces, digamos que ella es como la fundadora. Es que interesante. O sea, porque hasta eso es una religión fundada por una mujer que luego desaparece, que quién sabe dónde diantre está. Que es Mamachi. Entonces se llama la religión de Mamachi. Yo, como digo, hay un libro completo que ustedes pueden comprar en la editorial de la UNED, escrito por Alexander Cortés. Yo les recomiendo que lean ese libro. Y ahí van a encontrar más información sobre la religión de Mamachi y cómo funciona todo esto, las prácticas, los rituales. Qué interesante cómo hay cosas que son católicas, pero hay otras cosas que son indígenas tradicionales. Entonces, se mezcla, ¿verdad? Es decir, y, y se va conformando una cosa nueva. Es una
una maravilla, ¿verdad? Es una maravilla, es estas. Todo un tema, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito esto, porque debe ser una delicia para aquellos que se dedican a los estudios de la religión. Tener una religión que surgió aquí, este, este, hace tan poco tiempo. No es tan fácil ver un surgimiento así tan natural de una religión, ¿verdad? Ya, yo creo que ya entrando un poco al cierre, porque en Costa Rica tienen un cacique, eso es muy importante. Tienen un cacique, un jefe. Digamos que políticamente hablando, lo que nos dicen los frailes es que ellos nunca tuvieron una cabeza, ¿verdad? Sino que los frailes dicen que el poder estaba como muy diseminado, ¿verdad? Y había como jefes locales. Cada vez estamos más seguros de que así era todo el sistema en todo esto que llamamos el istmo. Yo cada vez me convenzo que eso que describieron los frailes, es decir, que no había un poder central directo, sino que el poder estaba más esparcido y que había otras formas de control. Cada vez estoy más seguro de eso, ¿verdad? El cacique era este señor, se llamaba Pedro Bejarano. Aquí lo vemos en una foto antigua. ¿Verdad? Bueno, ven que el traje, ahí se ve el traje un poco tradicional, ¿verdad? Ven el pantalón con las marcas, ¿verdad? Esas distintivas, a pesar de que la foto es en blanco y negro. Y luego de la muerte de Pedro Bejarano, ahora está el hijo de Pedro Bejarano, que es Pedro Palacios, que es este señor que está acá. Ahí vemos una foto rodeado de otros, ¿verdad? Sí. Pedro Palacios es el actual cacique. Entonces, tienen un sistema político. Ahora, digamos, Pedro Bejarano, digamos, tenía un control más férreo del poder. A Pedro Palacios le pusieron como un consejo. Entonces, gobierna Pedro, pero sí, hay como un consejo de personas importantes ahí que ayudan a tomar las decisiones, ¿verdad? Entonces, interesante. En Costa Rica, eso estoy hablando en Costa Rica. Del lado de Panamá, como digo, hay jefes, pero más locales. Y además hay un congreso, hay como una asamblea legislativa que se llama el Congreso Nove Buglé. Los territorios, que se llaman comarcas en Panamá, los gobiernan congresos, que son como diputados. Y hay un congreso Nove Buglé que gobierna toda la comarca. Por supuesto que esa es una institución ya impuesta por nosotros. El Congreso, la Asamblea como tal no era, diga, incluso el modo de elección no es tradicional. Más bien, pero los jefes locales todavía existen en Panamá. Y acá tenemos un único jefe local, que en este caso es Pedro Palacios, que como digo es el hijo de Pedro Bejarano. Y usted dice, pero ¿por qué uno es Bejarano? Bueno, primero Bejarano, todo el mundo se apellida Bejarano. Y segundo, lo de los apellidos, si me pongo a hablar de los apellidos, eso es típico de todos los indígenas, ¿verdad? La cosa es que esos apellidos son puestos, ¿verdad? No es como nosotros, que son heredados de familia, ¿verdad? Es decir, normalmente nosotros tenemos yo me apellido González. El González puede venir de un español, que se apellida González, del que descendemos, o de un esclavo. Muchas veces somos descendientes del esclavo. Entonces, había un señor español que se apellidaba González, que tenía esclavos, y los esclavos adoptaron el apellido del amo español, cuando existía la esclavitud en la colonia. Ese es el caso nuestro. ¿Verdad? Había gente tan pobre que no tenía, entonces todos son parientes, ¿verdad? Qué sé yo. Los Cordero en Costa Rica. Los Cordero en Costa Rica todos descienden de Lucas Cordero, el primer sacristán de la parroquia de Cartago, ¿verdad? Un español venido ya se me olvidó. Creo que de Cuenca, España, o de por ahí, ¿verdad? Entonces todos los corderos vienen de Lucas Cordero, punto, se acabó. Es decir, y como el hombre parece que no tenía mucha plata,
nunca tuvo, no hay esclavos. Pero en otros casos, qué sé yo, en los Rodríguez, hay muchas matas de los Rodríguez. Y hay Rodríguez que vienen de un español famosísimo, ¿verdad? Y otros Rodríguez que son hijos de los esclavos, del que tenía este compadre. Pero en el caso de los indígenas es distinto, los apellidos. Pues la cosa es que cuando llegaban los padres, o el padre le ponía el apellido iba bautizando, y como no tenían apellido, le ponían el apellido del padre, o llevaban a un mae ahí, que era el padrino, que se iba a convertir en el padrino de 300 personas, y entonces le ponía el apellido del padrino, ¿verdad? Es decir, por eso es que ahí todo el mundo se apellida Bejarano, pues todo el mundo se apellida Bejarano. Y lo otro es que el apellido entonces tampoco tiene gran significado dentro de la cultura, ¿verdad? De ellos. Y eso pasa mucho con los cabécares también. Los cabécares se cambian de apellido como cambiarse de camisa. Cada rato. ¿Verdad? Como uno que es amigo mío, ¿verdad? Es que le íbamos a dar, se me murió la mamá y me dijeron que yo no me podían dar un dinero para ayudarme con el entierro porque me apellidaba tal. Entonces, no problema, me cambio el apellido y ya está, y que me den la plata. Y después me lo vuelvo a cambiar por otro, ya está. Es decir, y eso, digamos, es decir, por eso es que, digamos, el señor se llama Pedro Bejarano y el hijo se llama Pedro Palacio. En fin, eso sencillamente es que el apellido para ellos no tiene la menor importancia. Y para nosotros tampoco debería tener, porque no tiene, en realidad no tiene ningún significado. ¿Vale? Entonces, da lo mismo. Otra cosa que es importante, bueno, tienen una Miss Panamá, ¿verdad? Es decir, qué curioso, ¿verdad? La Miss Panamá 2018, oye, ¿verdad? Es decir, vean qué hermosura de mujer. Ahí está. Era indígena Nove, ¿verdad? Entonces, del lado de Panamá, una Miss Panamá, la del 2018 fue indígena Nove. Bueno, eso no se ve todos los días, ¿verdad? Entonces me pareció curioso, ¿verdad? Es decir, entonces ahí está. Y pueden buscar. Ella se llama Rosa Ivette Montezuma. Así se llama. Pueden buscarla en internet y ver más fotos de ella, una mujer muy hermosa que representó a Panamá con muchísima dignidad en los concursos. Entonces vean ustedes que, como digo, ¿verdad? Hay de todo como en botica. Yo tengo que ir cerrando porque se me va el tiempo, pero vamos a cerrar con los principales estudios lingüísticos que se han hecho de esta lengua y con eso pues cerramos. Durante mucho tiempo lo que hubo fue este trabajo de un reverendo que se llama Efraín Alfonso. Y que es, como pueden ver ahí, estaba escrito en inglés. Creo que se tradujo al español y que se llama Waimea Grammar and Dictionary. Y se puede descargar gratuitamente de internet. Durante mucho tiempo eso fue lo que había, nada más. Un trabajo viejísimo. Y a veces lo que tenemos es, hay que ir otra vez, a veces, increíble, tenemos que ir a consultar a ese señor, ¿verdad? No queda otra, ¿verdad? Afortunadamente tenemos ya 2 gramáticas del Nove. 2 gramáticas. No cualquier lengua tiene, o sea, yo diría que es un caso excepcional. No conozco, ¿verdad? Lenguas que tengan 2 o 3 gramáticas. Normalmente con costo hay una, ¿verdad? O ninguna, pero acá tenemos 2, hechas por costarricenses. La primera se llama la gramática de la lengua Guaymí, Nave, de Miguel Ángel Quesada Pacheco, una gramática que hizo Miguel Ángel. De Miguel Ángel hemos hablado mucho ya, lingüista costarricense que se radicó en Noruega y que se ha dedicado a estudiar el huetar, el boruca, el nove o guaymí, como ahí está. El asunto es que esta gramática hay que buscarla en alguna biblioteca porque es difícil de conseguir, ¿verdad? En Costa Rica no. Pues creo que se puede comprar por Amazon. Ahí me verifican igual cuánto vale. Yo tengo una aquí por aquello, que ocupen, aquí hay una.
Pero creo que el problema que es que está algo cara. En Amazon se puede comprar, no la venden en ninguna librería costarricense. No hay, la única manera es comprándola por internet. De eso sí estoy seguro. Igual pasa con la segunda gramática. La segunda gramática es esta, que la escribió el colega de la Universidad Nacional, José Manuel Murillo. José Manuel Murillo es el que se ha dedicado a estudiar más el Guaymí, o Nove, como dije, y ¿verdad? Es el gran especialista. Si necesitan saber algo sobre esta lengua, hay que hablar con José Manuel Murillo, que es profesor en la Universidad Nacional en Heredia. Con él hay que dirigirse a él, que es el gran especialista. Él escribió esta gramática que se llama Gramática de la Lengua Guaymí, dialecto de Costa Rica, una descripción urgente, vean qué bonito el título, y es la segunda gramática, como digo, de la lengua. Entonces tienen dos, la de Miguel Ángel y la de José Manuel. También, esta tampoco se consigue en ninguna librería. Yo tengo una copia también por aquí que ustedes, pues aquí tengo una copia, ¿verdad? Es decir, pero hay que comprarla por Amazon. En Amazon la venden. Ahora me ponen los precios por ahí, por favor. ¿Cuánto es que cuestan que a veces son precios prohibitivos? Ese es el problema de las cuestiones que se compran por internet. Hay un diccionario también. Este es el diccionario. Se llama Diccionario Guaymí Navere Español y Español Guaymí Navere, entre paréntesis, de Miguel Ángel Quesada Pacheco. Miguel Ángel trabaja con hablantes del lado panameño. José Manuel Murillo ha trabajado con hablantes del lado de Costa Rica. Y este diccionario está hecho con informantes del lado de Panamá, según tengo entendido. Como son 150,000 personas o más, hay variaciones dialectales muy pronunciadas. Esto, pues como yo no soy experto, no podría ahondar, pero yo oyendo en YouTube, o sea, yo estaba oyendo en YouTube, se nota legua, no, es que no hay que ser genio para darse cuenta. Yo mismo yendo en YouTube, alguna gente digo, pero es que este mae, dices, y esto suena, esto rotundamente suena, ¿verdad? Diferente. Y es normal cuando hay 150,000 personas y territorios tan extensos, además, en los cuales se habla la lengua. Pero yo no tengo clara idea sobre el panorama dialectal. Entonces hay este diccionario eh, que también se puede comprar en internet. Este sí es caro. Este sí es caro. Es de un precio ya, me parece que no prohibitivo, sino escandalosamente prohibitivo, ¿verdad? Pues es que es de tapa dura. Como es de tapa dura, ¿verdad? Aquí hay aquí está, es grueso, como pueden ustedes ver, es grueso, entonces es un precio un poco prohibitivo, pero también se puede comprar por Amazon. Bueno, tenemos acá esta colección de relatos, Cugue Navere, Leyendas y Tradiciones Naves, de Miguel Ángel Quesada, que este sí se puede conseguir en Costa Rica. Esto lo publicó la Universidad de Costa Rica, la UCR, y se puede comprar en San Pedro. Si van a la librería de la U, en San Pedro, lo consiguen. Diría que es lo único que se puede conseguir aquí, ¿verdad? Y el precio me imagino que no es gran cosa, ¿verdad? No, no es gran cosa. Entonces, ¿cómo es que se llama? Por ahí va. Tenemos este otro que es Relatos de la Tradición Oral de Guaymí. Este tampoco se puede conseguir en Costa Rica, ¿verdad? De Miguel Ángel Quesada, y también hay que comprarlo por internet y también está ahí dentro de los precios prohibitivos, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Bueno, ahí Raquel nos está poniendo los precios, dice que la gramática vale 40,000 colones, ¿verdad? Es decir, más envío y que el diccionario 150,000 colones, más el envío, ¿verdad? Yo no sabía, ¿verdad? Este que está acá, no lo presto,
¿verdad? Aquí está el diccionario, no lo presto, ¿verdad? Advertidos, retiro lo dicho. Y no presto nada. Sí, pero ¿cómo va a costar 150,000 un diccionario? ¿Ah? Santísima. Bueno, este, y ahí está, me imagino que este también anda por ahí esos precios. Sí, esto es un tema un día que no alcanzó para hablar de estos asuntos, de este editorial que se llama Lincoln. Miren, si me pongo a hablar de este editorial, es una editorial alemana, sencillamente, no puedo hablar bien, entonces seguramente. Lucrar de esa manera, ¿verdad? Este editorial es una editorial de lingüística que lucra de una manera inmoral, es decir, con el saber de los pueblos indígenas. Ya lo dije, ¿verdad? No digo más. Y finalmente hay un libro que yo sí les recomiendo. Me encanta este libro y que lo hizo un gran amigo y que se llama, vean qué lindo este libro, se llama Nave quiere decir persona. Nave quiere decir persona. Y, y bueno, este miren qué interesante porque es un libro de crónica periodística. Entonces, la crónica, ¿verdad? Le sirve a uno para acercarse. Y como es periodística, es accesible a todo público. Es un libro. Y entonces, este libro lo coordinó Froilán Escobar, quien vamos a poner acá. Froilán es un escritor costarricense, gran amigo, profesor de periodismo, ya retirado, pero que sigue escribiendo y que él, bueno, tenía una lista de pupilos enorme y trabajó en la crónica periodística. Yo diría que, con perdón de todo el mundo, pero es uno de los bastiones. Él introdujo toda una técnica y un método que ha permitido el desarrollo de la crónica periodística en este país. Y bueno, mucha gente ha publicado libros de crónica gracias a él. Y además hay colecciones, y esta colección fue muy interesante porque él la hizo a ambos lados. Fue a ver las condiciones de vida de los noves en Costa Rica e hicieron varias crónicas hechas en Costa Rica. Y luego cruzaron la frontera con colaboración de la Universidad Nacional de Chiriquí, la UNACHI, hicieron un curso de crónica en el lado de Panamá y hicieron crónicas del lado panameño. Aquí está Froilán Escobar, ahí lo vemos, esa foto es tomada ahí de la UNACHI cuando están haciendo el libro y y se hicieron varias crónicas, unas del lado panameño. Como él decía, o sea, una de las cosas más interesantes es ver cómo la situación social de los cabécares del lado de Panamá es mucho mejor que la situación de abandono en la cual se encuentran del lado de Costa Rica. O sea, es que del lado de Costa Rica da cierta pena, ¿verdad? Cómo están. Y las crónicas son muy agradables de leer y denuncian, ¿verdad? Eso, tanto el lado panameño y el lado costarricense como en Costa Rica dan pena. Y del otro lado, pues, la cosa está, ¿cómo es que se llama? Mucho mejor. Es un libro que yo recomiendo. Y bueno, como digo, creo que se descarga gratuitamente de internet. Y se llama Nave, quiere decir, bueno, Nove quiere decir persona, ¿verdad? Y tenemos la foto de el cacique de Costa Rica que reside en La Casona. Y bueno, eso es lo que quería contarles. Perdón, pues se me ha ido el tiempo. Pero bueno, había mucho que decir y desgraciadamente el tiempo era limitado. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, queja, reclamo. Profesor, quiero hacer un comentario. Sí, dígame. Buenas noches. Profesor, vea, es importante ahora que vimos este curso tan lindo de lenguas, decir que las lenguas y la agricultura fueron creados por la mujer a través de toda la humanidad. No es hablando de estas lenguas indígenas, sino las lenguas mundiales son creación de la mujer y la agricultura también.
Bueno, muchas gracias por su comentario, ¿verdad? Pues sí, digamos, siempre se ha dicho, ¿verdad? Que las mujeres que tenían esa eh, curiosidad de ver cómo las plantas crecían y esas cosas, fueron las que inventaron la agricultura, aunque eso se pierde en el pasado, ¿verdad? En la oscuridad de los tiempos. Para el próximo día, ¿cómo hace la dinámica para exponer lo que uno leyó, profe? Sí, pues para el próximo día, a cada persona le vamos a ir dando su espacio para que lo vaya exponiendo, ¿verdad? Entonces yo voy llamando por lista. Cada uno va hablando sus 5 o 6 minuticos. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, acá. Si no, pues voy a pausar ya la grabación. Profe, nada más algo que quería comentarle a ver si usted tiene conocimiento y qué opina de eso. Es una mini enciclopedia que le puedo yo mandar la referencia ahí que sacó el MEP. Se llama Mini Enciclopedia de los Territorios Indígenas de Costa Rica. No fue ahorita, fue desde que estaba Leonardo Granier, porque ahí sale como la ficha. Y tiene 7 tomos. Y en cada uno, por ejemplo, uno hablan de el mundo ñobe, dice, entre Costa Rica y Panamá. Los malecos de Guatuso, etcétera, ¿verdad? Va a ir tomando los cabecas de Chirripó. Va como tomando ciertos, ¿verdad? O pueblos. Y va haciendo una descripción, conste que es para los estudiantes, porque es del MEP, ¿verdad? Pero yo la veo como muy bonita, digamos, artísticamente Sí, no le oigo también muy bien. diagramada. Y también lo que yo decía es como el contenido se corta. Sí, pero Seguro sí, se bueno. mejora. Bueno, Sí, por si conocías mini enciclopedia. sí, las conozco, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Como dice usted, muy básicas, ¿verdad? Sí, Bueno, están hechas, bueno, no, nunca las he visto en papel, solo las he visto por lo que hay yo en, también, solo electrónica. sí, no sé, se supone que hay en papel, pero nunca en mi vida las he visto, solo el PDF, pero se ve bonito, Ajá. ¿verdad? Pero de ahí, la información que tienen es muy básica. Me parece que la investigación que se hizo no fue así como muy profesional. Ah, esa era mi consulta sobre el Deja, contenido. deja mucho que desear en algunos aspectos. Se puede leer y se puede consultar, pues, ¿verdad? Porque con las precauciones del caso. Donde es fatal, pero rotundamente es un desastre, es la parte Ajá. en lengua indígena, porque primero se redactaron en español y luego se intentaron traducir eso no se hace. Hay que redactar directamente en lengua indígena y luego traducir al español. Aquí se redactaron en español y luego intentaron pasar eso a la lengua indígena. Y además se hizo de una manera muy descuidada y de verdad que en algunos casos es un desastre, ¿verdad? Sobre todo la ortografía. Es vergonzoso que una obra que se supone que la hace el Ministerio de Educación de Costa Rica no sepan cómo escribir una lengua indígena y que básicamente esté escrito en un desastre, es un desastre de escritura. Cuando uno lee la versión indígena es un desastre de proporciones bíblicas. O sea, ortográficamente es absolutamente inconsistente. Eso no puede servir de modelo jamás para un niño. Un niño ve eso y dice, de mi lengua se escribe como le dé la puta gana, ¿verdad? Es un desastre. Es decir, más o menos se lo pongo así. Qué mal, qué ¿Cuál es el fallo. problema? ¿Cómo se escribe Kimberly? Entonces, o cómo se escribe Catherine. Entonces, hay Catherine con K, hay Catherine con C, hay Catherine con T, con TH, con doble T, con Y, con I latina, etcétera, etcétera. Entonces, todas las posibles combinaciones. Es un ¿verdad? Es un desastre. ¿Cómo se escribe Catherine? Ahora imagínese que todas las palabras de su lengua se escriban como se escribe Catherine, que cada quien las escribe como le dé la regalada gana. Eso es lo que usted puede ver en esas enciclopedias, ¿verdad? Cada palabra en cada lado, una inconsistencia de pe a pa. Qué mal. Sí, Gracias. ¿verdad? Bueno, eso es lo que puedo decir.
Bueno, agradezco muchísimo. Voy a ahora sí a cerrar aquí.